Cuando Temina regresó a casa alrededor de las 7:30 de la noche, se encontró con la vivienda llena de gente y policías. Desconcertada, con el corazón acelerado, un vecino se acercó y le presentó a los oficiales. Fue entonces cuando se enteró de la horrible noticia. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia real que los dejará sin palabras. Un caso tan extraño como fascinante, directo desde la ciudad de Bogra, Bangladesh. ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué hay detrás de este misterioso suceso? Acompáñennos mientras desentrañamos cada detalle. No se lo pierdan. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte. Comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan este caso. Ahora sí, vamos al inicio de todo. En 1992, en Sherpur, Bangladesh, nació una joven hermosa llamada Juanara. Tras terminar la escuela, decidió mudarse a la ciudad de Bogra en busca de trabajo y encontró empleo en una fábrica. Fue ahí donde conoció a Zakir, un joven emprendedor que tenía una tienda de ropa en uno de los centros comerciales de la ciudad. Zakir no solo era trabajador, sino que venía de una familia respetada. Su padre, el señor Najem, era un funcionario muy conocido en Bogra. Aunque su estatus le habría facilitado la vida, Zakir siempre prefirió forjar su propio camino. Su hermano mayor ya se había mudado a Rajshahi, formando su propia familia con esfuerzo y dedicación. El amor entre Zakir y Juanara creció rápidamente, y en 2013, cuando él tenía 24 años y ella 21, decidieron casarse. Querían una vida independiente, así que, en lugar de vivir con el señor Najem, alquilaron una casa propia. Zakir siguió con su tienda y, en 2014, recibieron a su primer hijo, llenando su hogar de felicidad. Pero en 2015, la vida de la familia cambió cuando el señor Najem decidió volver a casarse. Su nueva esposa, Temina, se convirtió en una figura clave en la casa, trayendo consigo la ilusión de una familia aún más unida. Todo parecía ir bien hasta julio de 2017, cuando ocurrió una tragedia. Zakir murió en un accidente de tráfico. Juanara, embarazada de 6 meses de su segundo hijo, quedó devastada. Intentó sobrellevar el dolor sola, pero su suegro insistió en que se mudara a su casa para que la familia pudiera ayudarla a cuidar de los niños. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó. En octubre de 2017, nació su hija. Para el señor Najem, fue un rayo de esperanza en medio de la tristeza. Con la ayuda de Temina, se volcó en cuidar de sus nietos, disfrutando cada momento con ellos. La relación entre Temina y Juanara también se fortaleció, compartían tareas, risas y, poco a poco, crearon una rutina en la que ambas se apoyaban. Sin embargo, a principios de 2018, Juanara comenzó a sentir inquietud. Ser madre le daba felicidad, pero sentía que debía hacer más. Recordó la tienda de Zakir, que llevaba cerrada desde su muerte, y pensó en reabrirla. Sabía que Zakir habría querido que siguiera adelante, así que reunió el valor para hablar con su suegro. Al principio, el señor Najem no estaba seguro de que fuera una buena idea. Su nieta aún era muy pequeña, y él temía que Juanara se agotara. Pero ella lo convenció, y a finales de enero de 2018, comenzaron a trabajar en la reapertura de la tienda. Para ayudar con los niños, contrataron a una niñera llamada Afreena, una joven de 24 años con experiencia en el cuidado infantil. Desde el primer día, los niños la adoraron, y su presencia trajo calma al hogar. Mientras tanto, Temina decidió acompañar a Juanara en la tienda y, para sorpresa de todos, demostró tener un talento natural para las ventas. Al parecer, en su juventud había trabajado en el comercio minorista y, sin darse cuenta, redescubrió su pasión. Por otro lado, Nusrat, el chofer de la familia, siempre estaba disponible para ayudar en lo que hiciera falta. Llevaba al señor Najem al trabajo por la mañana y luego volvía para echar una mano con los niños. Aunque el señor Najem tenía un estatus importante en la comunidad, nunca fue un hombre que exigiera lujos. Si alguna vez Nusrat no podía recogerlo, simplemente tomaba un autobús o pedía un aventón a algún compañero. Además de ser un hombre de familia, el señor Najem era muy querido en la comunidad. Siempre estaba involucrado en iniciativas sociales y educativas, y muchos pensaban que sería un gran alcalde. Sin embargo, él nunca buscó poder ni reconocimiento. Su única satisfacción era ayudar a los demás y hacer lo correcto.
A finales de febrero de 2018, Temina empezó a notar algo raro en su esposo. Se veía distante, frío, como si todo le diera igual. Al principio, pensó que tal vez era solo el cansancio. Después de todo, trabajaba hasta tarde casi todos los días. Sus horarios tampoco ayudaban. Ella y su nuera, Juanara, volvían a casa de la tienda de ropa alrededor de las 7 de la tarde, igual de agotadas. Durante la cena, apenas intercambiaban unas pocas palabras antes de irse a la cama, solo para despertarse temprano y empezar otra vez. Pero había algo que no encajaba. Najem estaba diferente, y Temina lo notaba más cada día. Ya no quería que lo abrazara por las noches y evitaba cualquier tipo de contacto. Las llamadas rápidas que solía hacerle durante el día también desaparecieron. Los paseos en familia los fines de semana fueron sustituidos por largas horas encerrado en su habitación, en silencio, como si no quisiera estar ahí. Preocupada, Temina habló con Juanara. Su nuera intentó tranquilizarla. «Seguro que solo está cansado», le dijo. «Ya tiene 52 años. Necesita más descanso». Sin embargo, a principios de marzo, algo más cambió. Juanara empezó a salir más temprano de la tienda, dejándola sola con el negocio. Le explicó que su bebé de 8 meses estaba enfermo y necesitaba más atención. Incluso le sugirió cerrar la tienda por un tiempo para no sobrecargarla, pero Temina se negó. Los clientes llegaban en cuentagotas, nada demasiado pesado. Además, con Juanara y la niñera ocupándose de los niños en casa, ella prefería quedarse en la tienda y mantenerse ocupada. Entonces llegó el 13 de marzo. Temina se quedó helada cuando le dijeron que Nusrat, su chofer, ya no trabajaba con ellos. Según Najem, había tenido que irse de repente por una emergencia familiar en su pueblo. Su hijo había tenido un problema grave y, en la prisa, solo le avisó a él antes de marcharse. 2 días después, el 15 de marzo, todo se vino abajo. Cuando Temina regresó a casa alrededor de las 7:30 de la noche, se encontró con la vivienda llena de gente y policías. Desconcertada, con el corazón acelerado, un vecino se acercó y le presentó a los oficiales. Fue entonces cuando se enteró de la horrible noticia. Afreena, la niñera, había sido atacada con un cuchillo y llevada de urgencia al hospital de la ciudad de Bogra. Sus heridas eran demasiado graves y no sobrevivió. Pero lo más impactante fue descubrir quién era el principal sospechoso: Nusrat, el chofer. Y por si fuera poco, Temina supo que su esposo, su nuera y sus 2 nietos habían sido llevados a la comisaría para prestar declaración. Para hacer el cuento corto, Nusrat al principio se quedó en silencio, sin decir ni una palabra sobre lo que había hecho. Pero las cámaras de seguridad del complejo lo captaron claramente cargando el cuerpo de Afreena hasta un parque, convencido de que ya estaba muerta. Solo que no lo estaba. Afreena recuperó la conciencia justo a tiempo para gritar pidiendo ayuda y señalar a su atacante. Lamentablemente, sus heridas eran demasiado graves y no sobrevivió mucho más. Su testimonio, aunque breve, fue suficiente para que Nusrat fuera arrestado, aunque al principio nadie entendía del todo sus motivos. Según Juanara, Najem y Temina, nunca había habido problemas entre Nusrat y Afreena. Nunca discutieron, nunca hubo roces. Pero Najem tenía su propia teoría. Tal vez había habido algo entre ellos, una relación secreta que terminó mal. Nusrat estaba casado, así que, ¿y si Afreena había descubierto algo o lo había presionado de alguna manera? Tal vez, en su desesperación, él decidió tomar la peor decisión posible. Para hacer todo aún más extraño, Nusrat había desaparecido un par de días antes del incidente, lo que solo aumentó el misterio. Las semanas pasaron y la investigación avanzaba sin grandes revelaciones. La fiscalía pedía una sentencia dura, mientras Nusrat seguía callado. Hasta que, de repente, rompió el silencio. A través de su abogado, hizo una confesión que dejó a todos sin aliento. El crimen no había sido idea suya. Actuó por órdenes de su jefe, el mismísimo Najem. ¿Y la razón? Afreena había visto algo que no debía, a Najem y a su nuera, Juanara, en una situación comprometedora en el dormitorio de ella. El día del incidente, Afreena debía estar en el parque con el nieto mayor, celebrando un evento anual. Nusrat había sido enviado fuera de la ciudad a hacer un recado. Pero las cosas tomaron un giro inesperado. El niño se lastimó y quiso volver a casa antes de lo planeado. Cuando Afreena entró a la casa con su llave de repuesto, fue directo a la habitación sin tocar la puerta.
Lo que vio dentro hizo que a Nahem se le helara la sangre. Sabía que su reputación de hombre honorable estaba en peligro si Afreena, quien siempre andaba charlando con los vecinos, contaba lo que había presenciado. Al principio, pensó en mandarla de regreso a su pueblo, lejos, donde no pudiera hablar. Pero luego lo reconsideró. Despedirla era arriesgado, podría levantar sospechas. Dejarla quedarse tampoco era opción. Y para colmo, tanto él como Juanara empezaron a notar que Afreena actuaba raro. Susurraba con Temina, hablaba por teléfono en voz baja, visitaba a los vecinos con más frecuencia. Todo eso los puso en alerta. Así que Nahem tomó una decisión drástica, deshacerse del problema para siempre. Pero él no se ensuciaría las manos. Para eso estaba Nusrat, un hombre leal, alguien en quien confiaba. Le ofreció $7,000 y le aseguró que con sus contactos en la policía, jamás pisaría la cárcel. Nusrat, confiando en las promesas de su jefe, aceptó. Pero las cosas no salieron como Nahem había planeado. Más de un mes después del crimen, Nusrat seguía preso, y todos los intentos de Nahem por mover influencias y sacarlo de ahí fracasaron. El plan perfecto se estaba desmoronando. En su juicio, en octubre de 2018, Nusrat finalmente confesó. Admitió que atacó a Afreena mientras ella estaba en la ducha, siguiendo órdenes de su jefe, el señor Nahem, quien le esperaba abajo, listo para intervenir si la madre de Temina aparecía de repente. El plan original era deshacerse del cuerpo antes de la medianoche, pero el miedo a ser descubiertos por la esposa de Nahem los obligó a adelantar todo. Así que, al caer la tarde, decidieron llevarla al parque. Lo que nunca imaginaron era que Afreena aún estaba viva. Con sus últimas fuerzas, logró señalar a su agresor ante la policía antes de perder la batalla contra sus heridas. Las pruebas contra Nahem eran contundentes. Había mensajes de chat entre él y Nusrat con detalles escalofriantes. La fecha exacta del ataque, las herramientas que usarían, el lugar donde dejarían el cuerpo y mensajes de confirmación cuando el trabajo estaba hecho. Además, los registros bancarios mostraban transferencias que dejaban claro que se había pagado por el crimen. A pesar de negarlo todo, la fiscalía logró demostrar la verdad. Nahem, de 52 años, no solo estaba involucrado, sino que era uno de los cerebros detrás del asesinato. El 1 de noviembre de 2018, el Tribunal Superior Regional de Bogra dictó su veredicto. Tanto Nahem como Nusrat fueron declarados culpables de asesinato y conspiración. La sentencia fue dura, cadena perpetua, sin posibilidad de salir en libertad hasta cumplir su condena completa. Juanara tampoco salió ilesa. Durante el juicio, quedó claro que ella estuvo presente cuando atacaron a Afreena. No hizo nada, no gritó, no pidió ayuda. Simplemente se quedó en la habitación, fingiendo que no veía lo que pasaba. Por su papel en el crimen, la joven de 26 años fue condenada a 15 años de prisión, con opción a libertad condicional después de cumplir al menos 10. Durante todo el proceso, nunca dijo una palabra sobre su relación con su suegro. Cuando le preguntaron, se limitó a guardar silencio. Después del juicio, los hijos de Juanara quedaron bajo la custodia de su cuñado en Rajsai. ¿Y Temina? Se quedó en la misma casa que compartió con su marido, viviendo una vida solitaria. Para sobrevivir, siguió administrando la tienda de ropa de su difunto yerno. A pesar del dolor, la traición y el escándalo, nunca se volvió a casar. Esperó fielmente a Nahem, creyendo en su inocencia, o tal vez simplemente aferrándose al pasado. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?